Muy buenas tardes a todos. Este es un video para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la materia de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Estar hablando sobre algunos temas concernientes a la pedagogía crítica y vamos a ver algunos de los autores y cuáles serían algunos de los conceptos de los que ellos hablan. Es una pequeña síntesis, lo cual espero sea útil y nos ayude a reflexionar a todos en nuestro aprendizaje. Para empezar, quiero hablar del autor Peter McLaren, el cual nos relaciona con la pedagogía crítica, con un poder que se enlaza o se entreteje inicialmente a lo escolar. En otras palabras, este autor cree que se debe educar con un compromiso hacia los marginados, los pobres, los miserables. Esto nos dice entonces que hay una relación de poder en la pedagogía, en tanto que se puede llevar a conocer la situación de marginación. También nos habla de elementos que tienen que ver con pilas, los uniformes, la izada de bandera. Y esto lo que nos diría entonces es que estos elementos actúan de una forma real para generar una situación de poder sobre los estudiantes. Entonces son dos cosas de las que hablaría Peter McLaren aquí, y es un compromiso social hacia los más pobres, los marginados o los miserables, y estos elementos que pueden llevar a una situación de poder a los ciudadanos. Esto en cuanto a Peter McLaren. El otro es Henry Giroux, hablándonos de la pedagogía crítica como una forma de política cultural, y nos habla de la pedagogía que debe procurar discernir el poder. Uno de los elementos de los que trata es el uso del lenguaje. Básicamente es una deconstrucción de lo que se ha procurado en la pedagogía. Hablo de la pedagogía, hablo de la pedagogía en sí misma. Entonces es un cambio de paradigma. Los intereses de la pedagogía deben ser otros a través del uso del lenguaje. Otro de los autores es Paulo Freire, un brasilero. Nos habla de la concientización crítica. El fin de este tipo de pedagogía es cambiar la realidad, mostrarnos entonces un cambio en el paradigma de la educación, en donde el estudiante no está escuchando y aprendiendo. Normalmente lo hemos hecho durante miles de años, sino que el maestro está enseñando y se vuelve en un modelo, maestro como estudiante, como el modelo pedagógico transversal, donde el estudiante y el maestro están al mismo nivel de igualdad, para buscar un análisis sociocultural. Entonces diríamos que la pedagogía tiene fines meramente sociales o políticos desde el punto de vista de Freire. Esta pedagogía no intenta educar a los estudiantes con ayuda de la familia, temas como la disciplina o el respeto a otros, sino que finalmente lo que nos dice Freire es que la pedagogía debe permitir que los individuos actúen de una forma normal o de la forma que siempre han vivido. Entonces van a continuar teniendo su jerga, la jerga que poseen desde pequeños, por ejemplo, el mismo vocabulario, el mismo léxico, actos, más tradiciones, y esto con el fin no de mejorar, sino que Freire ve esto como el libre desarrollo, y que simplemente los educadores ni la familia en sí misma deben entremeterse en los asuntos del individuo, sino que el individuo como que haga lo que hace de una forma empírica, que no sea influenciado. Entonces hay varias cosas que yo quisiera hablar ahí, y entre
Otras, quiero solamente mencionar dos. Tiene que ver con el uso del lenguaje, que básicamente, como decíamos antes, es una deconstrucción de lo que conocemos como pedagogía, como política, como elementos de poder, qué son esos entes de poder, cómo es que el poder se desarrolla, o si es que el poder simplemente es ese elemento que está como coaccionando al ser humano para que no haga lo malo que puede llegar a ser, sino que simplemente está actuando para oprimirnos. Entonces es como ver simplemente el poder de una forma negativa, es lo que considero en cuanto a la pedagogía crítica. Por otro lado, este intento de educar desde un punto de vista que pareciera que no hay ideologización, aunque sí la hay. Freire básicamente era un socialista, y los elementos que él pretende para la educación es donde simplemente se analicen elementos culturales y sociales que en sí mismos se convertirían en subjetivos. Eh, el ocuparnos como de los, decir solamente que hay hombres marginados o como lo decía antes, miserables, pues eso es ponerle al ser humano en un nivel mucho menor. Entonces es como lo que considero revictimizar a estos ciudadanos. Lo que sí hay que hacer es actuar para, digamos, fomentar políticas no de igualdad, sino de justicia y de oportunidades para todos en cuanto a muchas cosas. Pero no empezar, digamos, desde las épocas de niñez a influenciar de una forma tan negativa y considerando esta desigualdad para formar después individuos que se conviertan en individuos violentos, como lo conocemos hoy día en las universidades públicas. Tampoco el quitarle el dominio a la familia y enseñarles acerca de los valores universales como el respeto, cambiar su jerga, que diríamos que entonces si un individuo se desenvuelve dentro de una jerga que es un irrespetuosa o lo que sea, ¿no debería cambiarse? Es la pregunta. ¿O no debería influenciarse para que este individuo cambie? Pues yo pienso que no debe ser así, sino que al contrario, los educadores deberíamos aportar a las familias, no solamente para que se eduquen los niños, para que quiten esas tradiciones que pueden ser negativas y que pueden afectar al otro, sino que también nos ocupemos principalmente de lo que nos compete, que tiene que ver con las ciencias y las artes, para que los niños y niñas y adolescentes empiecen a identificar cuáles son sus talentos para desarrollarse como individuo, obviamente influenciándoles en los valores universales que tiene que ver con el respeto. Y si para ello hay que modificar su pensamiento, pues es importante, porque para eso es que reflexionamos. No simplemente hacer una crítica de la sociedad y ya, y ver lo malo, sino ver lo bueno de ella y educarnos en cuanto a los universales, ¿no? A los valores, a la moral, a la ética. Muchas gracias y espero que este video sirva para que podamos crecer juntos y espero sus comentarios. Muchas gracias, compañeros.